Bueno, lo primero, gracias por recibirme aquí. Lo primero, creo que ayer hubo un informe y hubo dos temas que me parece que caen en su cancha y quisiera empezar por ahí. El primero es el que tiene que ver con una afirmación del presidente donde él dice que se ha erradicado la tortura en el país. Y otra afirmación que dice que el Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos en México. A mí esas dos afirmaciones me saltaron y quisiera preguntarle si el presidente fue preciso en esta afirmación. Absolutamente preciso. De hecho, vamos a denunciar cualquier hecho de tortura o manifestación de tortura en contra de alguna persona, desde las autoridades hasta cualquier hecho de tortura. Yo te quiero decir algo, principalmente en el caso de Ayotzinapa y en el caso de las libertades que se obtuvieron en razón de la tortura a la que estuvieron sujetos estas personas que obtuvieron su libertad, nosotros vamos a denunciar y estamos denunciando para que se procese y se judicialice a aquellas personas, autoridades sobre todo, que estuvieron involucradas en hechos de tortura. No se va en este gobierno a permitir ningún acto o hecho de tortura contra alguna persona. Entiendo esa afirmación como que hay una voluntad férrea de no permitir la tortura y que no ocurra, pero de ahí afirmar que ya se erradicó, por eso pregunto si el presidente fue preciso en esta afirmación. Lo que pasa es que cuando tú denuncias la tortura, cuando tú persigues la tortura y no eres cómplice de la tortura, claro, ¿sí? Entonces ahí hay un tema de erradicación, porque cualquier hecho de tortura lo vamos a denunciar y lo vamos a perseguir y a judicializar. Entonces, por esto es que el presidente afirma categóricamente que estamos erradicando la tortura, porque cualquier hecho de tortura se denunciará y se procesará. Ya. Y cuando el presidente dice que el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos en México, también me pregunto si es una afirmación precisa, porque el Estado mexicano implica una cosa muy amplia, no es solo el gobierno, es la federación, es los estados, los municipios, los tres poderes. ¿No es una afirmación un poco quizás demasiado optimista del presidente? Porque tampoco el Ejecutivo es responsable de lo que sucede en los otros niveles. Bueno, yo te quiero decir que si en el nivel federal damos este mensaje y este ejemplo, necesariamente tendrá que ir permeando hasta el nivel municipal y a los tres poderes, por supuesto. Violador de derechos. ¿Por qué se dice violador de derechos? Pues que lo normal aquí en este país habría sido durante muchos años, incluso los montajes, incluso sembrar evidencias para procesar, para perseguir, muchas veces adversarios políticos, otras a gente que molestaba al régimen, que era contrario. Hoy se respeta absolutamente e irrestrictamente la libertad de expresión. Hoy todo mundo puede manifestarse sin que sea perseguido. Hoy no aceptamos ni podemos aceptar montajes, evidencias sembradas, porque muchas veces, ¿cuáles las evidencias? Te sembraban el arma, te sembraban la droga. Estoy leyendo el libro de Jorge Volpi sobre... Bueno, a ver. Florence Cassés, ¿no? Pues ahí está un ejemplo. O sea, simplemente era el principal violador de los derechos humanos, el principal violador de los procesos legales, el principal violador en la judicialización. Hoy, ¿quién es el principal violador de derechos humanos en México? Si ya no es el Estado, como dice el presidente. Lo que pasa es, yo creo que desde luego es el crimen. El crimen. El crimen. Fíjate que ahí había un tema en donde... El crimen organizado. ¿El crimen organizado o no? Yo ahí tenía una gran diferencia con los ministros de la Suprema Corte que afirmaban que las personas
no eran violadoras de derechos humanos, sino que cometían conductas ilícitas y cometían delitos, y que solamente las autoridades eran las violadoras de derechos humanos. Yo nunca estuve de acuerdo, porque no obstante que efectivamente se cometen delitos, y los delitos se cometen por personas, estén o no en cargo de autoridades, lo cierto es que cometen violaciones a derechos. No me vas a decir que cuando un delincuente está acusado por haber privado de la vida a otra persona, pues violó derechos. Por supuesto que violó derechos humanos, pues violó el derecho a la vida de la otra persona. Claro. O cuando comete robos que comete en contra del patrimonio de las otras personas. Entonces, yo ahí sí siempre tuve una diferencia. Siempre tuve una diferencia. Algunos ministros sostenían que solamente si eran autoridades violaban derechos humanos. Y yo sostenía que, por supuesto, aun cuando se cometieran delitos y estaban tipificados como delitos, las personas, de autoridades o no, cometían y violentaban derechos humanos. Secretaria, estamos viviendo un momento muy complicado para el país y para el mundo, algo inédito. Y obviamente estamos viendo muchas cosas a las cuales no estamos acostumbrados, no conocemos. ¿Qué representa esto en términos de desafío para el gobierno y para el conjunto de la sociedad? Es uno de los retos más grandes que estamos viviendo. Yo te puedo decir que yo no tengo memoria, a pesar de la influenza del 2009, yo no tengo memoria de una situación así, global, en donde debido a la movilidad humana, transnacional, ¿sí?, se haya infectado a todo el mundo de un virus que empieza en Asia y que después ha estado en Europa y que hoy está en América y también, por supuesto, en África. Esto debido a la gran movilidad humana. Por eso algunos países cerraron aeropuertos, cerraron la posibilidad de un atraque de cruceros o de embarcaciones, precisamente para evitar este contagio y para que se siguiera propagando. Pero hoy lo tenemos en todo el mundo. ¿Estamos ante un cambio de paradigma? Es un antes y un después. Y en ese sentido, un antes y un después en la vida de los países. Es un antes y un después en el mundo. Y en ese sentido, ¿el programa de gobierno de la 4T no debería replantearse radicalmente? Yo creo que sí nos lo hemos estado replanteando, pero siguiendo desde luego los principios de la cuarta transformación del presidente. Y ayer lo dijo claramente: primero los pobres por el bien de todos. Sí. Sin embargo, dio la impresión de que, sobre todo, el presidente ayer reafirmó su programa. No necesariamente habló de un giro. Y muchos quisieran o piensan que lo que se necesita en esta coyuntura es un golpe de timón. Bueno, a ver, ¿cómo no va a haber dado un golpe de timón? Hoy en la mañana aclaró mucho de cómo se va a destinar los recursos, los 25,000 millones de pesos en apoyo a las pequeñas y medianas empresas formales y al sector informal. Sí, la mitad para unos y la mitad para otros. Yo creo que ahí el mensaje fue muy claro. Estos 25,000 millones de pesos para las MIPYMES, y también para el sector informal. ¿Por qué? Porque él entiende que son generadoras de empleo, son generadoras de riqueza. Todos los empresarios son generadores de riqueza y de empleo. Entonces, yo creo que aquí esto sí va muy directamente a la pequeña y a la mediana y al sector informal, todos estos recursos, pero por supuesto también no dejamos de tener en consideración que las grandes empresas son grandes también generadoras de empleos. Yo, de verdad, y gracias por la oportunidad, yo quisiera convocar esta unidad nacional, que es necesario. Claro. Y además quisiera que este gran reto que tenemos con esta enfermedad no fuera capitalizada políticamente, porque yo creo que no es una manera de
hacer un planteamiento distinto que se vaya a plantear o que se vaya a capitalizar políticamente. Creo que todos tenemos que estar unidos en torno, por ejemplo, a un reconocimiento al sector salud, en todo lo que esto significa, desde las empleadas que limpian, las y los empleados que son intendentes y que limpian los hospitales, los centros de salud, hasta los que hacen el trámite administrativo, y no se diga las y los médicos y las y los enfermeros que están todo el tiempo en contacto con el paciente y que debemos darles un gran reconocimiento porque son héroes y heroínas Del 1 al 10, de esta pandemia. del 1 al 10, ¿qué tan tranquila está usted? Yo estoy tranquila porque las decisiones que se están tomando son decisiones correctas. Yo he visto un presidente realista en las reuniones de seguridad, tomando muchas decisiones importantes, trascendentes, diferentes. Del ¿sí? 1 al 10, ¿cuánto? Yo creo que 9. 9. Bien. ¿Y el gobierno lo ve que pueda ser sobrepasado por esto? Yo creo que estamos coordinados. ¿Es un desafío para la gobernabilidad? Es un desafío para la gobernabilidad en todo lo que esto pueda significar. Claro. Desde luego que sí. Desde medios de comunicación, como por ejemplo esta entrevista que me estás dando la oportunidad de dar y de tener contigo, cómo los medios de comunicación requieren tener una gran ética en este momento para dar esta información oportuna, sí, veraz, transparente. Pararle a las fake news. Pararle a las fake news. A las paparruchas, como que se dice en España. que nada abonan, al contrario, desconciertan a la población, y hacer un llamado a esta unidad, y Claro. sobre todo ver el tema muy sensible de que hoy, autoconfinados, tenemos que tener también en la política muy claramente que puede darse una violencia familiar por el tema del autoconfinamiento. Ahorita vamos a eso, pero antes quisiera preguntarle, ustedes han planteado, a diferencia de otros países, han planteado medidas menos restrictivas, pero sobre todo que respeten los derechos humanos. ¿Es sencillo en un escenario como este No es sencillo. respetar cabalmente los derechos humanos? No es sencillo porque le estamos pidiendo a la población, por ejemplo, que reduzca su movilidad y su derecho al libre tránsito. Le estamos pidiendo a la población que se autoconfine. Le estamos pidiendo al sector empresarial que paren actividades empresariales, que paren muchas industrias. ¿Sí? Le estamos pidiendo a la población en general, sobre todo, que reduzca su salida, en fin, y estamos promoviendo, por supuesto, que haya o que exista una mayor comunicación entre vecinos, que el jefe de manzana, por ejemplo, pudiera llegar a ser quien tenga la movilidad para adquirir el abasto. Que la sociedad haga su parte, que nos organicemos. Que se organice Que la no esperemos sociedad. todo de las autoridades, del gobierno, sino que nosotros mismos tengamos las iniciativas. Las iniciativas y la coordinación a nivel manzana, a nivel comunidad, a nivel familia, para que no tengamos esta relación tan intensa y podamos contener el virus en la sana distancia, en los mercados, en el súper, inclusive en las gasolineras, etcétera. No va a ser tan sencillo porque el tejido social en este país se ha fragmentado mucho y en los últimos años ha crecido un sentimiento de mucha gente como de sálvese quien pueda, no necesariamente priva lo colectivo. Yo creo que el reto en esta enfermedad, y si algo podemos sacar positivo de esta enfermedad, es que el reencontrarnos, el reconstruir comunidad, va a ser importante. El gobierno federal ha insistido en no establecer medidas restrictivas, pero en algunos estados se han planteado medidas incluso
coercitivas. Hay estados como Yucatán, como Puebla, como Chihuahua, que han anunciado incluso cárcel a quien no respete el autoconfinamiento. Considerando que en estos tiempos la Constitución marca que es el Consejo de Salubridad General el que debe tomar ese tipo de decisiones, ¿es un problema que algunos estados se vayan hacia lo punitivo? A ver, aquí hay un tema muy interesante y importante. Desde luego ellos forman parte de este Consejo de Salubridad General en el ámbito de su competencia. Ellos también tienen su Consejo de Salubridad en los estados, por supuesto que sí, que tendrá que estar, y eso es lo que yo les pido constantemente a los gobernadores, porque si tú ves el acuerdo y el decreto del presidente, le da a la Secretaría de Gobernación la coordinación con las entidades federativas y con los gobiernos de los estados y los municipios. A nivel estatal, que no municipal, ojo, están los consejos de salubridad de las entidades federativas. Estos consejos de salubridad tienen que estar perfectamente alineados con el Consejo de Salubridad General, que está, digamos, que es el federal, el que toma este Consejo de Salubridad General, claro, el que toma las decisiones. En el ámbito de sus competencias, los estados podrían tomar este tipo de medidas, incluso punitivas penalmente, pues sí, porque ellos tienen la posibilidad de crear tipos penales diferenciados del Código Penal Federal, por ejemplo. Entonces, ellos sí tienen este ámbito competencial. Todavía no hay un Código Penal único, ni tampoco está la reforma constitucional que otorga la posibilidad que el Congreso Federal puede emitir y expedir el Código Federal único. Por lo que, en el ámbito de sus competencias, estas medidas pueden ser tomadas por los diversos estados. La respuesta es sí. Inclusive la ley seca, porque la comercialización de los licores, del alcohol, es una competencia local, no a nivel federal el tema del alcohol, de la producción, ¿no? y la distribución, pero sí la comercialización. Pero más allá de competencias, políticamente abona, digamos, no podemos ignorar el hecho de que en Yucatán, tanto en Yucatán como en Chihuahua, hay gobiernos de oposición. Y a veces parecería que estas medidas se están llevando a cabo con más criterios político, quizás electorales, para diferenciarse de las medidas de la Federación, que por otra razón. ¿No ve usted? Pues yo conmino a que no se politice y que una medida que se tome sea razonable y que de alguna manera sea de acuerdo al ámbito, no solamente al ámbito competencial, sino en la realidad que está viviendo su estado. ¿Es razonable, por ejemplo, como en Yucatán, ponerle una multa de hasta 86,000 pesos a una persona diagnosticada que presenta síntomas de COVID y tiene que salir a la calle por alguna razón, o incluso llevarla presa según lo que establece el Código Penal de ese estado? Ciertamente está en el Código Penal del estado, pero mi pregunta ¿es razonable eso y no podría además ser discriminatorio incluso? A ver, ¿es razonable para quién? Para el Estado fue razonable, por eso la impuso. Para la Federación puede no serlo, pero para el Estado, que es su ámbito competencial, sí lo fue. Entonces, a mí, yo no puedo en algún momento dado, digamos, dar un juicio de valor a priori o correrle un test de constitucionalidad a priori a una medida que finalmente podría llegar a ser, como tú dices, discriminatoria o excesiva. Sí puede ser discriminatoria. O excesiva. Eso tendría que resolverlo el Tribunal Constitucional del Estado mexicano. Ajá. No sé si haga yo sentido. O sea, yo como funcionaria federal y como secretaria de Gobernación, no te podría en este momento dar una respuesta de razonabilidad cuando se toma una medida estatal que en el ámbito de su competencia se impuso o razonablemente se determinó que fuera de esa manera, cuando sí podría llegar a ser el caso de una impugnación a nivel Tribunal Constitucional o a nivel de Poder Judicial Federal. Ahora, yo entrevisté integrantes de la Asamblea Consultiva de CONAPRED y ellos están preocupados porque esto efectivamente pueda ser discriminatorio.
Yo también. ¿Qué haría la Secretaría de Gobernación Yo también podría si esta decirte, legislación penal se empieza a usar para discriminar a ciertas personas? Yo creo que fácilmente podrían interponer un juicio de amparo en una medida de esta naturaleza. Ajá. Y seguramente, no lo sé, pero seguramente podrían obtener una resolución favorable en relación a una de estas medidas. Lo que sí es preocupante, y te lo digo con toda sinceridad, y qué bueno que me das esta oportunidad, lo que sí es preocupante es todo un tema de discriminación a las personas incluso infectadas Sí. por el virus, a los médicos, a las y los enfermeras y a las y los médicos que están atendiendo este tipo de pacientes. Hubo por ahí un caso en que le echaron a una pobre enfermera cloro y es más, está en incapacidad ahorita. ¿Por qué? Porque de verdad sufrió lesiones, incluso algunas de ellas graves. Entonces, sí hay un tema de discriminación, hay todo un tema de que no hemos sido lo suficientemente solidarios con nuestros prójimo, con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, con las personas enfermas. Pareciera que el solo hecho de haberte contagiado ya estás discriminado. Sí. Ahora es un tema complejo, secretaria, porque yo entrevisté a una enfermera en Jalisco la semana pasada, hablamos por teléfono, y me contaba que ella ha tenido, digamos, dificultades, como muchas de sus compañeras, para abordar el transporte público. Los taxis no se paran, los Ubers no las quieren recoger, etcétera. Pero al mismo tiempo... Por el estigma. Por el estigma. Justo el estigma hacia quienes en este momento juegan el papel más importante en esta pandemia y que están jugando un papel quizás hasta heroico. Ese es parte de la unidad nacional a la que estoy convocando. Claro, pero fíjese, secretaria, esta misma enfermera que yo entrevisté me contó que ella en el trabajo que ellos se han quejado porque todavía no les dan los implementos necesarios para no contagiarse, que todavía no están sanitizando bien. O sea, ella misma estaba preocupada y ella misma lo sacó en la entrevista. Entonces es un tema muy complejo porque por un lado está, digamos, discriminar es equivocado, estamos discriminando a quien es más importante en este momento, pero por otro lado hay un miedo que quizás pueda ser legítimo en una parte de la sociedad de que las personas que están en los hospitales puedan estar contagiadas. Sí, ellos no tienen las herramientas, las protecciones necesarias para atender a los pacientes, es justificado que reclamen, pero también es justificado que en los 3 niveles de gobierno, sobre todo en el nivel estatal y en el nivel federal, por supuesto, no quiero decir que no tengamos nosotros la responsabilidad también, pero también en el nivel estatal deben estar cuidando a su personal médico, a sus enfermeras, a sus enfermeros, médicos y al personal también administrativo, el personal de limpieza, los intendentes, para que puedan ellos lograr y ser eficientes en su trabajo, porque todos somos importantes. De alguna manera en esto todos somos importantes. Claro, de alguna manera esto recuerda un poco cuando apareció el VIH en los años 80, que había mucha desinformación y al mismo tiempo mucha ignorancia, y esa ignorancia muchas veces también era la base de prejuicios discriminatorios. Todo esto se está dando en este momento. Estamos repitiendo un poco la historia. Un poco la historia de los prejuicios, de la estigmatización, de la discriminación, por supuesto que sí, y por desinformación. Claro. Precisamente. Entonces aquí todos, y sobre todo los medios de comunicación, las redes sociales, juegan papeles importantísimos. Claro. Por las fake news, porque muchas veces, ¿qué te diré?, promueven la estigmatización y la discriminación ante una situación de esta manera, la promueven. O sea, no solamente no son veraces, no solamente no tienen una información real, contundente, científica, sino que promueven esta desinformación y promueven la estigmatización. Por supuesto que sí. Y este es el llamado realmente a la unidad que estoy haciendo. Que todos jugamos un papel importante, todos, desde quien limpia
hasta quien atiende, desde los que están poniendo en los súpers la comida para que todos podamos tener acceso al abasto. Yo creo que los transportistas que traen a las ciudades las frutas, las verduras, todo el abasto para la comida, en fin, todo esto es una cadena. Claro. Y todos somos responsables. Todos somos responsables y asumamos nuestra responsabilidad como parte de este engranaje social para salir adelante. ¿Qué le dicen estas muestras de oscurantismo de líderes religiosos que están diciendo ahora que el COVID que la causa del COVID es la homosexualidad, el feminismo, las decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo? Llegaron quejas a CONAPRED, pero casi nunca estas quejas se traducen en algún tipo de sanción, y eso preocupa a mucha gente, que no haya posibilidad de sancionar expresiones de ese tipo. Mira, yo sé que ellos tienen libertad de expresión. Es que aquí la línea es sumamente delgada, pero creo que es claramente discriminatoria. Y claramente tiene un mensaje de castigo religioso, ¿no? Yo hablé con las asociaciones religiosas y con los representantes de los estados, de las asociaciones religiosas en sus mismos estados, y hablé también con varios obispos y cardenales para decirles, primero, dos cosas importantes fueron mis mensajes. Una es que ellos debían de promover que no hubiese conglomerados en las iglesias, en estos servicios de Semana Santa, y que si ellos me solicitaban como secretaria de Gobernación transmitir todos los rituales y los eventos de Semana Santa en televisión, en internet o en radio, que yo estaba en la mejor disposición de que se transmitieran, inclusive en la mismísima televisión abierta o en la televisión por cable, estas misas, estos eventos y estos, digamos, rituales de Semana Santa. La respuesta es sí. Eso por una parte, y evitar que la gente acudiera a las iglesias, porque en las iglesias puede haber, obviamente, contagios mucho más rápidos por la cercanía de la persona con otras personas. Esto por una parte. Y por otra parte, sí, también el tema de la discriminación y de hablar de que es digamos, que es un castigo de Dios. Digo, de verdad, esto, imagínate que tú te contagies y entonces toda la sociedad te señale a ti como que Dios te está castigando, ¿no? Contagiado por un tema que de repente te contagiaron, con la saliva, con la cercanía a otra persona que estaba contagiada. ¿Usted le señaló esto a los líderes religiosos? Sí. ¿Y cómo lo tomaron? Sí. Yo creo que bien, inclusive CONAPRED tomó cartas en el asunto y sí les mandó varias recomendaciones. Podemos tener, digamos, desde cancelarles el registro. Digo, esto podría ser también una ¿Sí lo consideraría? medida. Podría. Nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido, pero está en la ley. A usted no le temblaría el pulso. A ver, yo creo que tienen que entrar ciertamente en lo razonable y tienen que medir sus palabras. Sí, pero sería interesante que algún día las cosas que ellos hacen pasen a mayores, porque generalmente dicen lo que quieren sin ningún tipo de consecuencia. Ese es también el tema, ¿no? Que está la ley y está la responsabilidad de la autoridad para aplicar la ley. Entonces yo creo que todos debemos de cumplir la ley. Yo creo que si queremos vivir en un Estado de Derecho, tenemos que empezar nosotros mismos por cumplir la ley. Entonces hay un exhorto también, que no estén dando este tipo de mensajes, de sermones, que fomentan la discriminación. Imagínate, o sea, todos nos podemos contagiar. Y que alguien en un sermón diga que el hecho de que te contagies sea un castigo divino, porque te contagias, o que esta pandemia es un castigo divino a la humanidad. Entonces, bueno, a ver. Claro. Secretaria, hay 3 gobernadores contagiados de coronavirus. Tabasco, Hidalgo, Querétaro. Sí. Probablemente haya más.
esto puede ser un problema para la gobernabilidad del país, me imagino. Es un problema, sí, de gobernanza y de gobernabilidad. La respuesta es sí. Afortunadamente, ninguno de estos 3 gobernadores tuvo que ser hospitalizado. Los 3 estuvieron en su domicilio, aislados, en una sana distancia, inclusive con su propia familia, ¿sí? Y sí te quiero decir algo, ellos son un ejemplo de lo que debe hacerse y qué es lo que debe hacerse. Si no estás en un estado crítico, Quedarte en casa. Quedarte en casa, no acudir a los hospitales, porque los hospitales deben ser única y exclusivamente para personas que sí tengan un estado crítico de salud, porque les quitan una cama a quienes en un momento dado están mucho más delicados. ¿Pudieron haber contagiado a algunos funcionarios federales, estos gobernadores? ¿Usted tuvo contacto con ellos? No tuve yo contacto anterior, no, yo no tuve contacto con ninguno de ellos, pero claro que pudieron haber contagiado. Es que los síntomas los tienes, una vez que estás contagiado puedes tener un periodo de tiempo en donde no tengas los síntomas y después tenerlos, ¿sí? Entonces ese es el tema también. Yo esperaría que no mucho más gobernadores estuvieran contagiados, porque sí, efectivamente es un tema, pero creo que dieron un buen ejemplo. Tanto el gobernador de Querétaro como el gobernador de Hidalgo y el gobernador de Tabasco están dando un buen ejemplo a su ciudadanía de que, y a su población en general, de que deben quedarse en casa cuando no tengan la absoluta necesidad y la situación crítica para acudir a un hospital. La respuesta es un buen ejemplo. ¿Le preocupa contagiarse? No, aunque tengo más de 70 años. Yo creo que... ¿No se debería quedar en casa la secretaria de Gobernación? Yo creo que estoy cuidada, tengo y tomo mis precauciones, me lavo constantemente las manos y tomo la sana distancia, estoy contigo con una Estamos sana distancia. A distancia. Estamos a distancia y con todos mis colaboradores también. Normalmente tengo solamente videoconferencias. Cuando me reuní con las asociaciones religiosas de los estados, estuvimos en videoconferencia. Cuando me he reunido ya en varias reuniones con mis colaboradoras, siempre ha sido a través de videoconferencia, con los gobernadores a través de videoconferencia, y tendremos, y esto lo anuncio desde ahorita, no vamos a tener videoconferencias ya con los 32, sino vamos a tener conferencias con los gobernadores del norte, con los gobernadores del centro y con los gobernadores del sur, para que podamos tener una mayor fluidez en nuestra conversación, porque fueron más de 4 horas y media la última vez, y la verdad son muchas horas, muchas horas. Mejor hora y media lunes, hora y media martes, hora y media el miércoles, con por regiones de gobernadores. Creo que empezamos mañana. Mañana yo estoy ahorita avisándoles a los gobernadores del norte que tendremos esta primer videoconferencia con los del norte. Después será al siguiente día los del centro y también será al siguiente día con los del sur. Lo estoy de una vez anunciando. Perfecto. Obviamente lo hago personalmente por teléfono con cada uno de los gobernadores. Pero ya para que se enteren. Pero para que se enteren. No Vale. va a ser una conferencia de los 32 porque no es una conferencia fluida, ¿no? Más bien será por regiones y será en Palacio Nacional con el canciller, con los funcionarios de salud y seguramente con el secretario de Seguridad. Voy a hablar con él para que todo sea en Palacio Nacional, videoconferencia con los gobernadores por regiones. ¿Qué hay con el tema migratorio? Trump ha anunciado y lo está haciendo una serie de devoluciones express y al mismo tiempo, bueno, ya se ha dicho que eso representa un riesgo de que los albergues en la frontera norte, en ciudades como Tijuana especialmente, puedan llegar a colapsar. Y al mismo tiempo está la frontera sur. ¿Cómo evitar el hacinamiento y que los migrantes, porque por lo visto los flujos migratorios no se han detenido considerablemente? Sí se han detenido, ¿eh? No sé si considerablemente, pero sí se han detenido. Pero sigue, digamos, esa frontera... Pero ya no en la dimensión que hace unos meses. No, pero como Estados Unidos está regresando a tanta gente... Está regresándola
Y nosotros a la vez estamos, digamos, preguntándoles a estos migrantes si quieren ser devueltos a su país. Y muchos de ellos han decidido ser devueltos a su país de origen, precisamente por no estar separados de su familia en esta contingencia sanitaria. Entonces, muchos sí, y los hemos estado devolviendo. De hecho, últimamente hemos estado devolviendo desde Tamaulipas y desde Coahuila, los vamos a devolver probablemente mañana, martes o miércoles, vamos a devolver algunos más, y estamos teniendo mucho cuidado en los albergues, en la sanitización de estos albergues. ¿No están en condiciones de hacinamiento? Cuando llegan en Piedras Negras, por ejemplo, o en Monclova, estuvieron un tema ahí de repente por la devolución, pero ahorita ya estamos tratando de que haya sana distancia y de que muchos de ellos sí logremos devolver a sus países de origen, concretamente a Honduras. Secretaria, pocos días antes de que estallara la crisis del coronavirus, hubo en México una manifestación sin precedentes de mujeres por el tema de los feminicidios. Y usted y un grupo de mujeres del gabinete de alguna forma lideraron la respuesta gubernamental. Sin embargo, pareciera que con la crisis sanitaria, la atención mediática se distrajo del tema de la violencia hacia las mujeres. Y mi preocupación es si esto tan importante que se logró, gracias a la presión popular, en mi opinión, a la presión social, se pueda perder ahora que la atención los próximos meses va a estar en otra parte y que ese gran movimiento social pierda momentum de alguna manera. Yo te puedo decir que es más actual que nunca. Es más actual que nunca, y en la política gubernamental también. De hecho, como te dije hace un momento, aquí están conmigo ahorita presentes mis guerreras, que lamentablemente no... ¿Sus guerreras qué son? Aunque soy muy posesiva, más bien las guerreras de Mujeres, de CONAPRED, de la Unidad de Justicia, y que me han apoyado siempre, y hay otras más que están ahorita no presentes aquí, pero que siempre me han apoyado y me han ayudado. Y ¿Ustedes no sueltan ese tema? No lo soltamos, al contrario, es más actual que nunca, precisamente por la violencia intrafamiliar que puede generarse, por el autoconfinamiento, y que ahora pues hay incluso personas que están ya en crisis psicológicas y emocionales por el autoconfinamiento. Es brutal la violencia que puede generarse contra las mujeres y contra los niños y las niñas, o las personas adultas mayores o con discapacidad que están en situación de vulnerabilidad. Bueno, ya hay algunos datos alarmantes. Por ejemplo, las llamadas por violencia de género aumentaron en un 60%, ¿Sí? Las peticiones de asilo en un 30%. Y me pregunto yo, en algunos estados donde hay mucha violencia, como el Estado de México, donde aumentaron 40% las solicitudes de asilo en refugios, o Aguascalientes, donde tengo entendido que solo hay un asilo, y el número de refugios, el número de quejas aumentó en un 50%. Mira, en ese estado. lo que estamos haciendo... Porque tampoco se quiere que se conviertan en espacios de hacinamiento. Tampoco. De mujeres. Entonces, por eso yo creo que lo mejor es que de inmediato salga el agresor del espacio familiar. Ajá. Y sea mejor el que se vaya a otro lugar, incluso podría ser a un refugio o a un otro lugar seguro, pero que ya no esté, porque mover a toda la familia y mover al núcleo familiar es mucho más complicado que mover al agresor. Claro. Y con las medidas de protección que puedan llegar a dictarse, nosotros estamos recomendando acuerdos entre los tribunales superiores de justicia y el gobierno de los estados, las secretarías de gobierno de los estados, para que los jueces cívicos, que no corresponden al Poder Judicial, no están integrados al Poder Judicial, sino precisamente son jueces cívicos administrativos, de sanciones administrativas, puedan dictar medidas cautelares, sobre todo órdenes de restricción para los agresores, para que no estén ahí en el seno familiar. Secretaria, ¿le costó al presidente
entender el tema de los feminicidios, entender la especificidad del tema, porque parecía que reiteradamente el presidente metía el tema de los feminicidios dentro de la violencia general del país y que no lograba entender el asunto. ¿Le costó esa parte al presidente tener una respuesta a la altura quizás del momento? A ver, lo que pasa es que este es un tema de nosotras, de la Secretaría de Gobernación. Afortunadamente, las que estamos en la Secretaría y las que están en los órganos desconcentrados y descentralizados y que están sectorizados o no a la Secretaría de Gobernación, lo entendemos muy bien. Entendemos que la violencia en contra de la mujer, la violencia de género también, no solamente contra la mujer, sino contra la comunidad lésbico-gay, contra las mujeres trans, etcétera, es un tema diferenciado. Es un tema diferenciado y los feminicidios no son homicidios de mujeres, homicidios normales de mujeres, cuando, por ejemplo, fallecen con motivo de violencia de criminal o de robo, o de secuestro, en fin, son un tipo de violencia de la delincuencia. Aquí el tema de los feminicidios es en razón de que son mujeres y normalmente esto se da dentro del núcleo familiar. Nosotros lo tenemos perfectamente claro. Qué bueno. Lo tenemos clarísimo y por eso estamos intentando construir un tipo penal de feminicidio, digamos, armonizado en toda la República, para que este tipo de feminicidio pueda ser acreditado con mayor facilidad en toda la República y no en un estado. Sí, es más difícil acreditarlo que en otro estado. El presidente no es machista, tiene un gabinete paritario, tampoco es insensible a los feminicidios, pero mucha gente tuvo la impresión de que no mostró empatía. Hablo de mostrar. Faltó quizás de parte del presidente dar algunos mensajes que mostraran esa empatía que usted y yo estamos seguros que tiene. Es que él, de verdad, no es un hombre machista. No. Él siempre le ha apostado a las mujeres, siempre ha dicho, incluso en reuniones privadas con nosotros, que las mujeres son súper eficientes, que él le tiene mucha confianza a las mujeres, que las mujeres son... Más que a los hombres, líderes, incluso. Incluso, más que a los hombres. La verdad, sí. Incluso ha dicho en algunas ocasiones que son más honestas, inclusive, que los propios hombres, que los propios funcionarios. O sea, le tiene gran confianza, le apuesta mucho a las mujeres, le tiene gran confianza a las mujeres. Y por supuesto que también está muy consciente de los temas de violencia intrafamiliar. Tal vez no lo diga con el lenguaje que quisieran que lo dijera, ¿no? Pero ese lenguaje es un lenguaje que ha sido construido a base de muchos años y que no estaba construido hace pocos años, o sea, que se fue construyendo y no tiene mucho tiempo que se ha ido construyendo el lenguaje y esta perspectiva de género. De hecho, el tema perspectiva de género no tiene más que 2, 3 décadas. ¿La 4T es feminista? ¿No va a desaparecer este tema de la agenda? No, por supuesto que no. Y lo vamos a empujar más. Y como nosotros sí tenemos ese lenguaje porque fuimos conscientes y educadas y culturizadas en el tema, cuando menos porque yo. Han sufrido la discriminación de ser mujeres. Pero por supuesto que la hemos sufrido. He sufrido yo. La han sufrido mis colaboradoras. La han sufrido las mujeres. Todas hemos sufrido esta discriminación. Las mujeres indígenas, las mujeres adultas, mayores. Bueno, a ver. Y se ha sufrido. ¿Ha sido difícil ser la primera secretaria mujer? Sí. ¿Sí? Sí, claro. No te das Porque cuenta. La gente quiere a un hombre en un A ver, en la no te das Secretaría de Gobernación. cuenta de las columnas de los periódicos. Es obvio. ¿Qué quieren de la Secretaría de Gobernación? Quieren represión como antes. Quieren que la Secretaria de Gobernación llame a los gobernadores y les pida su renuncia, porque así era. Que ejerce el poder como lo ejercen los hombres. Que ejerce el poder, y no solo como se ejercía antes. Ajá. No, esta es una secretaría diferente. Esto es una secretaría de la unidad,
de la cordialidad, es una secretaría de la gobernabilidad y de la gobernanza. Es una secretaría diferente, es una secretaría que le apuesta a los derechos humanos, que le apuesta al diálogo, a la concertación, no le apuesta a la represión, no le apuesta a la mano dura, no. Y quieren ver eso. Entonces quieren decirme a mí que no, que soy invisible porque no ejerzo el gobierno como se ejercía antes. Pero además el presidente no quiere que se ejerza ¿Pero eso así. tiene que ver con ser hombre o ser mujer? La mano suave, sí. O sea, hay maneras diferentes de Claro. ejercer el poder entre claro, hombres y mujeres. Claro. ¿En qué difieren? En las formas, en la mano suave, Ujú. pero fuerte. Ajá. Claro. Por supuesto. Yo te puedo decir que sí. Bueno. Que sí. Secretaria, me despido a la distancia y le agradezco mucho por esta conversación. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.